SER Podcast. Mañana a las 9:30 prometen su cargo los nuevos ministros de Pedro Sánchez. Es una legislatura de alto perfil político y debemos contar con un equipo a la altura, un equipo de alto perfil político. Insiste Sánchez en lo de un equipo de alto perfil político. Llevaban tanto tiempo anunciándonos un gobierno más político para una legislatura en la que iban a necesitar ir con un cuchillo entre los dientes, que al final a los anuncios de hoy ha hecho falta buscarles el sabor, como la quinoa. Un gobierno relativamente continuista, con los ministerios de Estado intactos, ningún relevo en el núcleo duro, en el que lo más relevante es el peso que gana, claramente, Félix Bolaños como vicepresidente, sin cargo, pero con encargo. El de recomponer puentes con una judicatura irritada al tiempo que debe garantizar el cumplimiento total de la ley de amnistía. Está la derecha difundiendo que cómo va a ser eso de juntar presidencia y justicia en una misma cartera. Bueno, no deben de haber visto que, salvando las instancias, pero Ayuso y Rueda, Madrid y Galicia, tienen presidencia y justicia en una misma consejería, en sus gobiernos. Notable también el peso que gana María Jesús Montero con la quizá por si hay que ostentar la vicepresidencia primera cuando Calviño termine saliendo hacia Europa. Bueno, mirando también a ese escenario de Calviño rumbo al Banco Europeo de Inversiones, Escrivá calienta en banda, se ha quedado ya con la mitad del Ministerio de Economía y es muy probable que en cuestión de semanas o meses reciba la otra mitad. A partir de ahí, en la lectura política claramente reforzada también Pilar Alegría, que suma la portavocía a Educación y ahora también a Deporte, y Óscar Puente, que sí responde bien a esa necesidad del cuchillo entre los dientes. Lo que pasa es que Óscar Puente no lleva cuchillo, lleva lanzallamas. La cuestión cuando llevas uno es saber graduar bien la intensidad de la llama, no vaya a ser que nos abrasemos todos. Más perfiles. Ana Redondo, nueva ministra de Igualdad. Francamente, tiene que tener una hemeroteca impecable, Ana Redondo, para que a esta hora, siendo las 10 y pico de la noche, esa parte del feminismo que lleva todo el día escrutándola, buscando trazas de Carmen Calvismo, no haya conseguido sacarle nada. Y de momento no lo han conseguido. Y de la parte Sumar, Pablo Agustín Duy, Sira Rego, Mónica García, Ernesto Urtasun, que son nombramientos a los que nadie en la izquierda podrá poner un pero por sí mismos. Ahora bien, mientras no arreglen el Cristo que tienen dentro de Sumar con Podemos o rompan de una vez por todas, la pregunta ahora mismo es hasta qué punto se puede esperar apoyo parlamentario sin fisuras de un partido, Podemos, que legítimamente hoy ha decidido que iba con un mensaje, que era este. Pablo Fernández, portavoz de Podemos. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han echado a Podemos del gobierno. Y Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han echado a Podemos del gobierno. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han echado a Podemos del gobierno. Podemos no está en el gobierno porque Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no han querido, ni más ni menos. Pedro Sánchez no quería a Podemos en el gobierno y ha tenido en Yolanda Díaz la colaboradora necesaria para expulsar a Podemos del gobierno. Lo vamos a analizar todo esta noche en una mesa compuesta por Claudi Pérez, director adjunto del País. Claudi, buenas noches. Hola, buenas noches. Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. Palomera, ¿cómo estás? Pues un poco cansada, pero muy bien. El escritor Daniel Bernabé, muy buenas noches. Buenas noches. Y Lucía Méndez, periodista del Mundo. Buenas noches. Buenas noches. Empieza ahora 25. Cansados todos analizando aquí la crónica de este lunes. Tiene una cosa Pedro Sánchez, y es que en 2021, cuando nadie se esperaba un meneo como el que le metió al gobierno, él cogió y sacó del Consejo de Ministros a los principales pilares políticos de los que se rodeaba: Calvo, Ábalos, Redondo. Y ahora que nos habían anunciado por tierra, mar y aire la composición de un gobierno muy político, van y repiten 13 ministros de los de la anterior legislatura, y entre ellos todo el core del gobierno anterior. Y a pesar de toda esa gente que lleva casi desde que nombraron a Bolaños diciendo no, es que Bolaños ha caído en desgracia, no, es que Sánchez ya se ha alejado de Bolaños, bueno, a pesar de toda esa mercancía averiada que algunos llevan meses intentando colar, Bolaños gana aún más peso y se queda con el control de prácticamente todo: el control interno del gobierno, sus ritmos, sus dinámicas, el control de la negociación parlamentaria y la relación con las Cortes, y el control ahora también de la relación con la justicia. Jefa de política de la SER, Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la figura de Félix Bolaños va a ser como un puente entre los tres poderes del Estado. Va a seguir en presidencia en la coordinación del Ejecutivo, relaciones con las Cortes y asume justicia, donde de facto ya ejerció en la pasada legislatura, en los intentos fallidos de renovar el Poder Judicial, en la reforma del Código Penal, y ahora llega con la ley de amnistía debajo del brazo, y en este contexto sale reforzado Bolaños, y el presidente eleva también a María Jesús Montero, vicepresidenta cuarta. De ambos va a depender en gran medida la interlocución con los socios y, por tanto, la estabilidad de una legislatura de alto voltaje, como ha reconocido esta mañana el propio Sánchez. Es una legislatura de alto perfil político
Y debemos contar con un equipo a la altura, un equipo de alto perfil político, un gobierno solvente, un gobierno sólido para ofrecer seguridad en un país, en una Europa, en un mundo agitados por grandes transformaciones y desafíos a los que me referí con amplitud en mi discurso de investidura. Ha defendido el presidente también la necesidad de un gobierno que sepa explicarse, y ahí hay que enmarcar la incorporación del exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, el protagonista de la contundente réplica a Núñez Feijóo en su investidura. Va a ser ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, que es una cartera con mucha presencia territorial, y eso le va a permitir confrontar con los presidentes autonómicos del PP. Y además Aimar es una voz que se hace oír en el partido, en las bases del PSOE, y eso es importante en este momento para hacer frente a la durísima ofensiva de la oposición. Por todo esto, no hay en las incorporaciones del sector socialista del Gobierno ni un tecnócrata, ni un independiente, ni un fichaje estrella. Todos son del PSOE. Eso sí, Sánchez no hace ningún equilibrio interno en el partido. El PSC se queda solo con una cartera para Jordi Hereu, la de Industria y Turismo. En cambio, hay 2 ministros de Valladolid, porque Ana Redondo, la titular de Igualdad, viene del equipo municipal de Óscar Puente. De los expresidentes autonómicos ha rescatado al canario Ángel Víctor Torres, que es quien menos peso orgánico tiene en el conjunto del PSOE. Va a ser ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Y se ve el sello de Santos Cerdán, el secretario de Organización del PSOE, el otro negociador de la investidura, en el nombramiento de Elma Saiz, socialista navarra, que va a ser la ministra de Inclusión y Seguridad Social. Comentaba en privado esta tarde un socialista andaluz que mucho norte y poco sur. Sánchez lo ha explicado de otra forma. Y por último, quiero destacar la mezcla de madurez, también de experiencia y de juventud que define a este nuevo gobierno de coalición progresista. Por un lado, garantía de continuidad de las políticas públicas que han sido acertadas durante estos últimos 5 años, y por otro, el impulso añadido y el empuje que ofrecen los nuevos perfiles que se incorporan a este ejecutivo de coalición progresista. En total se incorporan 9 ministros, contando los 4 de Sumar, con caras en ese ámbito más conocidas para la política nacional, como Mónica García de Más Madrid o el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. De las 5 carteras de Sumar, la de menos peso competencial es la de Izquierda Unida, la de Infancia y Juventud, que va a ocupar Sira Rego, y Pablo Bustinduy incorpora Consumo a Derechos Sociales. No hay, como decimos, ministro de Podemos. Hay, eso sí, mucho baile de competencias de un ministerio a otro, pero como decías, no ha habido revolución en este gobierno. Puede hablarse de continuidad en la cúpula, en los ministerios de Estado, como Exteriores, Defensa, Interior. La primera reunión, la primera foto de todo el Consejo de Ministros la vamos a tener el miércoles, y ahí será cuando se estrene como portavoz del gobierno Pilar Alegría, que hasta ahora era la portavoz del PSOE. Inma, gracias. Buenas noches. Buenas Por cierto, noches. Inma, claro, ahora el PSOE, Sánchez tendrá Tiene que buscar nombrar un nuevo portavoz para el PSOE, claro. Así es, eso está pendiente. Suponemos que la semana que viene se reúne la Ejecutiva Federal y que tendrán que poner un nuevo portavoz. Inma, gracias, buenas noches. A vosotros. Bueno, los nombramientos de los ministros tienen siempre su coreografía propia, que es el presidente anuncia el nombramiento, el ministro se alegra, la oposición lo critica y los socios parlamentarios menos afectos buscan una derivada por la que poder meter diente sin hacer sangre. Esto es así, hoy ha sido así. Mariela Rubio, buenas noches. Buenas noches, así es. RC criticaba con dureza la continuidad de Grande Marlaska y de la ministra de Defensa, Margarita Robles. La portavoz de los republicanos, Raquel Sans, acusaba al que seguirá siendo ministro del Interior de falta de compromiso con los derechos humanos. En un ministerio pues de la relevancia y la sensibilidad del Ministerio del Interior, nos parece que lo que debería de haber al frente es alguien comprometido con los derechos humanos, y creemos pues que el nombre que se propone no tiene esta trayectoria de compromiso en la defensa de los derechos humanos y, por tanto, es un nombre que nos chirría. La misma acusación vertía sobre Marlaska el exdiputado de En Comú Podem y negociador de Sumar con Esquerra y con Junts, Jaume Asens, que escribía en la antigua Twitter que considera una mala noticia que Marlaska siga al frente del Ministerio del Interior. También los populares cargaban contra él, diciendo que tras Pegasus y la valla de Melilla, su continuidad es una provocación, aunque Génova cargaba principalmente contra Bolaños. Hablaba así Borja Semper. Nombra como ministro de Justicia a alguien que, más que ministro de Justicia, va a ser un ministro para la amnistía, para su desarrollo y su garantía. Un gobierno conformado por políticos que de una manera manifiesta se han caracterizado por alentar la confrontación en lugar del diálogo.
Es una obviedad que Pedro Sánchez elige los mejores albañiles para levantar el muro que nos anunció en su investidura. Añadían los populares que aunque haya 22 ministerios, quien seguirá mandando en España será Puigdemont, mientras desde Vox han limitado su valoración a calificar al nuevo gobierno como el gobierno del golpe de Estado. Tienen un perfil golpista indudable. Calviño, Álvarez, Robles, Marlaska, Escrivá. Hasta Ángel Víctor Torres se ha venido de Canarias específicamente para contribuir al golpismo. Claudi Pérez, tu análisis de la composición del gobierno, las claves políticas que proyecta esa composición. Bueno, yo creo que hay muchas dudas, muchas incógnitas hoy. Más que certezas tenemos muchas incógnitas. Lo primero, nos han vendido un nuevo gobierno, y lo de nuevo hay que escribirlo muy entre comillas, ¿no? Porque repite muchísima gente. Y luego, pues bueno, el perfil político yo creo que es un perfil muy de partido. Nace un gobierno, digamos, realista, diría yo, acorde con la realidad parlamentaria que tenemos, que va a ser muy difícil, va a ser dificilísima. Es un gobierno de fajadores y de pegadores, ¿no? Pero primero va a haber que defender, yo creo, y para eso Sánchez ha nombrado pues a gente pues como Óscar Puente, sin ir más lejos. Y luego, cuando hablaba de las dudas, pues luego lo desarrollaremos, pero sobre todo por el lado económico pues hay algunas incógnitas que despejar, y luego pues hay un señor al que se le ha puesto cara de número 2, que es Félix Bolaños, y que sin embargo no es vicepresidente, ¿no? Las contradicciones siempre son interesantes, ¿no? Pero esta nos la tenía que haber explicado el presidente del gobierno, que no ha dejado de hacer preguntas en la rueda de prensa. Lucía Méndez. Pues bueno, yo coincido con Claudia en que nuevo, francamente, no es mucho, ¿no? Yo creo que este gobierno puede considerarse casi una remodelación del que nombró en julio del año 21. Dijo que quería más perfil político, otro perfil político distinto del de Ábalos y del de Carmen Calvo, y bueno, incorpora a personas como Pilar Alegría, como Isabel Rodríguez, y como la propia Diana Morant, la que sigue de ministra de Ciencia, y yo creo que ese es el perfil político que está buscando. Y yo creo que las dos, a mí francamente me parece, compartiendo todo lo que dice Claudi, que es rarísimo que Félix Bolaños sea un vicepresidente de hecho y no de derecho. No sé por qué, no sé cuál es la razón. Quizá porque 5 vicepresidentes igual son demasiados ya. Sobre todo porque sigue habiendo 22 ministerios. Había muchas especulaciones sobre que se iba a reducir, y al final pues ha cambiado las competencias. Sumar ha exigido 5 ministerios y le ha pasado lo mismo. Yo creo que solo hay dos grandes novedades en este gobierno. La primera, naturalmente, es Óscar Puente. Yo creo que tiene toda la relevancia su incorporación al gobierno, y creo que es el único que puede justificar el título de mayor perfil político, porque el resto ya estaban. Y hay otra cosa importante, que es la continuidad del año 17, aquel gobierno bonito, no sé si os acordáis, de cómo acabó aquello después el año 18, después de la moción de censura. Yo creo que es importante la continuidad de todos los ministros que están. No sé si de Marlaska hablaremos luego, que tiene su propio apartado, pero tanto Margarita Robles como Luis Planas como Marlaska, la propia Teresa Rivera y María Jesús Montero son personas leales al presidente que en mi opinión, le han cumplido un papel político importante. Y yo creo que la segunda gran novedad es que los ministros de Sumar ya no van a dar escándalo. Está muy claro. La ausencia de Podemos en este gobierno es, por mucho que la diríamos por amortizada, que seguramente todos tendemos a darla por amortizada, lo que ha sucedido hoy es un hecho relevante, que es que los ministros no hay ministros de Podemos, y los ministros de Sumar son fieles a Yolanda Díaz, que tiene un estilo que ha enterrado definitivamente el estilo de Pablo Iglesias, continuado por las dos ministras que ya van a dejar de serlo mañana, ¿no? Bernabé. Bueno, en el día 5 de la dictadura parece que empezamos a hablar de cosas que suceden en las democracias, como es el nombramiento de gobiernos, las críticas de la oposición y, en definitiva, pues el análisis de los medios de comunicación libre pues a esta situación, ¿no? Yo creo, fijaos, que este es un gobierno que creo que atiende a dos preceptos importantes. Uno de ellos es algo que Sánchez ha insistido mucho tanto en la sesión de investidura como hoy en la presentación del gobierno, que normalmente estas cosas, en otro contexto, yo creo que los políticos las decían para arropar de un cierto grado teórico a sus discursos, pero que esta vez creo que se las deben de creer, porque si no, mal les va a ir en el gobierno, que es una frase muy concreta que el presidente luego extendió bastante, es: o la democracia aporta seguridad o la inseguridad acabará con la democracia. Este precepto
fija que este tiene que ser un gobierno que no solamente se tiene que dedicar a las cuestiones más inmediatas que se le iban a suponer, sino a profundizar determinados aspectos en derechos sociales y económicos, entre otras cosas, y aquí viene la segunda cuestión, porque este gobierno no se va a enfrentar a una oposición normal, no se va a enfrentar a una derecha ni siquiera como la que vimos la pasada legislatura, sino que desde mi punto de vista se va a enfrentar a una oposición que ha decidido, como hemos visto estas 2 últimas semanas, desconocer el resultado de las elecciones, desconocer el legislativo e intentar descabalgar al gobierno, pues con toda una serie de connivencias con los poderes judiciales, con determinados impulsos mediáticos y desde luego con algún tipo de acciones que deberemos ir conociendo y que van mucho más allá de las acciones normales de una oposición. Esto no es una cuestión, y con esto acabo, eventual. Esto es algo que está pasando en todo el mundo, que es el momento en que la opción conservadora dentro de una democracia liberal deja de ser opción conservadora y se vuelve opción disruptiva. Y en ese sentido, un gobierno no puede enfrentar esta opción disruptiva simplemente con una serie de ministerios que pues quizás se hubiera podido innovar más, sino que debe buscar lo que es una cohesión máxima pues para enfrentar esta nueva situación. Palomera. Bueno, por empezar por esto último que ha dicho Bernabé y que creo que es importante, yo creo que el gesto el otro día de Alberto Núñez Feijóo cuando terminó el debate de investidura y fue a felicitar al presidente del gobierno, que es un gesto que en principio debiera ser simplemente de cortesía y de felicitación, él aprovechó para reprocharle que había cometido una equivocación, ¿no? Ese gesto ya demuestra el tipo de oposición que va a hacer el Partido Popular. Y por lo tanto yo creo que lo que ha buscado Pedro Sánchez es rearmarse políticamente con el núcleo duro del Partido Socialista, rodearse de gente que son puntales importantes dentro de la organización del partido, en una legislatura que va a ser de oposición extrema, es decir, de alto voltaje. Yo no creo que podamos o que debamos decir que el único perfil político es el de Óscar Puente, siendo él el que tiene el verbo más contundente o más ágil. Yo creo que María Jesús Montero tiene un perfil clarísimamente político, que lo tiene Pilar Alegría, que lo tiene Isabel Rodríguez. Es decir, hay más gente con perfil político. Lo tiene incluso la ya ministra de Igualdad, que para muchos era una gran desconocida, era mano derecha de Óscar Puente en el Ayuntamiento de Valladolid, pero fue portavoz parlamentaria también en el Ayuntamiento de Valladolid en los tiempos de Óscar López, cuando fue Óscar López candidato a Castilla y León. Y además había sido sondeada por el propio presidente en 2 ocasiones anteriores para incluirla en el gabinete. Una después de la dimisión de Maxim Huerta y otra en la última remodelación de gobierno. Ella decidió en aquel momento que cuestiones personales le impedían trasladarse a Madrid, y a la tercera ha sucumbido a la oferta del presidente, ¿no? También tiene un perfil político que iremos viendo cómo desarrolla, aparte de estar muy alejada de las trincheras que se cavaron en el feminismo español en la anterior legislatura por la gestión controvertida de Irene Montero y el enfrentamiento clarísimo al feminismo más clásico del Partido Socialista. Y luego coincido plenamente en que el verdadero hombre fuerte de este gobierno es Félix Bolaños. Yo no me explico cómo no ha sido nombrado vicepresidente del gobierno, puesto que ya en la anterior remodelación se especuló con aquello. Y hay un detalle que Lucía ha pasado por alto, pero que yo creo que durante el día de hoy no se ha subrayado. No es que se especulara con la reducción de carteras, no, es que desde Moncloa nos dijeron que este sería un gobierno más reducido. Claro. Probablemente el reparto con el socio de coalición, los ascensos, los premios o la reordenación competencial han impedido que se reduzca finalmente el gabinete, pero esa era inicialmente la intención del presidente del gobierno. Y luego yo destacaría dos aspectos que me parecen relevantes. Una, que el PSC se queda con una sola representación en el gabinete, en la persona de Hereu, con la cartera de Industria. Es verdad que Industria tiene una relevancia especial en este momento, tanto por los fondos europeos como por la intención de ella
de que las empresas que salieron de Cataluña durante el proceso regresen a Cataluña, es decir, la reindustrialización de aquella comunidad autónoma, pero ciertamente pierden presencia en el gabinete. Y luego, de todos los nombres con los que se había especulado o hecho quinielas periodístico-políticas, de los damnificados el 28 de mayo que se iban a incorporar al gabinete de Pedro Sánchez, hay que decir que él solamente ha decidido incorporar al que fue presidente de Canarias. Bien, es verdad que a Guillermo Fernández Vara se le ofreció en su día, antes de que se pusiera o se sentara con lápiz y papel a hacer el boceto definitivo, que lo rechazó, y hasta donde yo sé nunca más ofreció a ningún otro expresidente de comunidad autónoma, a pesar de que han circulado algunos nombres. Yo creo que la elección de Pilar Alegría como portavoz del Gobierno es interesante en la medida en que ya ha sido rodada como portavoz de la Dirección Federal del Partido Socialista, que, como bien decía Ima, obligará a buscar otra voz en la calle Ferraz, pero hasta donde yo sé se va a aprovechar también para hacer algunos ajustes en la Dirección Federal, con la vista puesta en una conferencia política que se va a convocar para el mes de enero. Y todo esto, hay que decir que hoy nos ha sorprendido mucho, pero que dentro de un mes vamos a tener ajustes, y que además igual tenemos otro ajuste a las puertas de las elecciones europeas. Quiero decir que esta es una nueva estructuración del gobierno. Hablamos de cuando Nadia Calviño se vaya, si es que finalmente claro, se va al Banco Europeo de Inversiones. Pero es posible también que antes de las elecciones europeas el presidente decida hacer algún ajuste, o antes o inmediatamente después, en función del resultado del Partido Socialista en esas elecciones. Hablábamos del número de carteras, y es muy probable que en menos de un mes, si finalmente Calviño se va al Banco Europeo de Inversiones, el gobierno se reduzca por lo menos en una cartera, que sería la que asumiría... La de transformación digital. Asumiría el ministro Escrivá, volviendo a tener economía y transformación digital dentro de un ministerio. Y sin vicepresidencia. Y sin vicepresidencia, efectivamente. Claudi. En el área económica yo ahí quería decir dos cosas. Una, vienen malas noticias o peores noticias de las que hemos tenido últimamente, y para la desaceleración que viene, la economía española está bien y mal equipada, las dos cosas. Está bien equipada porque tiene un crecimiento superior a la media europea, una inflación inferior a la media europea, pero está mal equipada sobre todo por el lado fiscal, ¿no? Un déficit abultado y una deuda todavía más abultada. Entonces ahí, con ese escenario que ya digo que tiende a las brumas, tenemos a una vicepresidenta saliente, que probablemente saldrá en diciembre. Si no saliera en diciembre, saldría más adelante, porque ha tomado una decisión, ¿no? Presentándose a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, y ahí hay que sustituirla, y hay dos nombres ya en el gobierno, que son el de José Luis Escrivá, que deja una cartera potentísima, que es Seguridad Social, con uno de los grandes problemas potenciales de España, que son las pensiones, por otra cartera más residual, que solía estar asociada precisamente a la de Calviño. Yo creo que José Luis Escrivá... Secretaría de Estado, ¿no? Era Secretaría de Estado. Era Secretaría de Estado. Yo creo que José Luis Escrivá está... entre sus activos está que tiene todos los números en la cabeza, ¿no? Luego tiene otras cosas, ¿no? Pero tenía una capacidad de negociación con Bruselas brutal. ¿Quién va a asumir el papel de Calviño en Bruselas? También está por ver, porque puede asumir el rol de una cierta portavocía económica a María Jesús Montero, pero a eso debería sumar una cierta interlocución con Bruselas, que Montero no tiene en estos momentos. Con todo eso, pues bueno, vienen unos meses que no van a ser tan buenos como los pasados en la parte económica, y ahí... vamos, al menos a mí no se me disipan todas las dudas. Por si acaso, a ver qué viene lo económico, nosotros vamos a meter un poco de publicidad, y vamos haciendo ahí un colchoncito. Hora 25 en Ser Podcast. Recién nombrado superministro, ministro de la Presidencia, ministro de Justicia, hoy lo primero que ha hecho Félix Bolaños ha sido llamar al comisario europeo de Justicia, Reynders, al mismo que hace un par de semanas, escribió a España pidiendo explicaciones por la ley de amnistía. Bueno, Bolaños le ha llamado a él, a Reynders, y a la vicepresidenta de la Comisión de Valores y Transparencia, Jourova, para decirles que irá la semana que viene a Bruselas para explicar esta ley, de momento proposición de ley, pero que en cualquier caso este es un asunto de política interna en España y que el debate político en España se respeta.
Pedro Jiménez. Bolaños se pone el traje de ministro de Justicia en su primer día y ya se ha dirigido a Europa. Primer contacto con la vicepresidenta de Transparencia, Vera Jourova, y con el comisario del ramo, con Didier Reynders, para adelantarles la posición del gobierno respecto a la ley de amnistía. Bolaños viajará a Bruselas la semana que viene para reunirse con ambos, pero ya anuncia que esta iniciativa responde a la voluntad compartida por la mayoría absoluta de los partidos del Congreso, que quieren normalizar la situación institucional, política y social en Cataluña y abrir una nueva etapa que supere la tensión de los últimos años. Objetivo: garantizar la convivencia democrática tal y como marca nuestra Constitución. Una cuestión interna, dice, que no afecta ni al derecho de la Unión ni a sus valores. Por eso pide respeto al debate político en España frente a los intentos de la oposición por instrumentalizar el asunto. Esther Palomera, ¿es el de Félix Bolaños el perfil para reconstruir puentes con una judicatura irritada? ¿Qué pasos puede dar Félix Bolaños desde su nuevo cargo como ministro también de Justicia para rehacer esos puentes y al mismo tiempo garantizarse que hay un cumplimiento efectivo y total de la ley de amnistía? Yo creo que en realidad Félix Bolaños hacía tiempo ya que ejercía de ministro de Justicia en la anterior legislatura. Por decirlo suavemente, yo creo que la anterior ministra Pilar Llop ni estaba ni se la esperaba, puesto que las negociaciones fallidas que tuvieron lugar entre el Partido Socialista y el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial las llevó personalmente Félix Bolaños. Ha estado encima de la redacción de la ley de amnistía para que puliera hasta el último detalle y que pudiera pasar en un futuro los filtros del Tribunal Constitucional. Y a todos nos ha pillado despistados, pero la semana pasada, ahora viéndolo con retrospectiva, caemos en la cuenta. Pero ya estuvo en un acto de los premios de una aseguradora donde suelen acudir altos representantes de la judicatura para empezar a tender puentes precisamente con ese mundo, que a mí me ha sorprendido que antes incluso de conocer la ley de amnistía se pronunciara de forma tan contundente en contra de un texto del que no conocían una sola línea. Yo creo que es la primera vez que hemos asistido, también en el anterior mandato, antes de que estuviera sobre la mesa de debate la amnistía, ha habido algunas incursiones del Poder Judicial de torpedear la labor legislativa, ya no digo la ejecutiva, sino la legislativa en el Congreso de los Diputados, y a mí me parece que esto ha sido un salto cualitativo. Un enfrentamiento entre poderes como no habíamos asistido nunca, y le compete ahora a él destensar esta tensión que hay, valga la redundancia, entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. A mí me parece que es un perfil bastante dialogante, que suele llegar a acuerdos con bastante facilidad y tiene una característica que yo creo que es sinónimo de éxito, ¿no? Que es el dedicarle 24 horas sobre 24 al trabajo que se le encomienda. Por lo tanto, por muy difícil que esté la situación, se espera de él buenos resultados. Veremos a ver, ¿no? Bernabé. Yo creo que lo primero que debe trasladar el nuevo ministro de Justicia a la esfera judicial es la necesidad que en España una parte de la sociedad importantísima deje de hablar de los jueces en plural. ¿En qué sentido? Llevamos prácticamente ya 4 años donde hemos ido viendo movimientos muy extraños dentro del Poder Judicial. La palabra extraños significa que no son habituales de acuerdo a las funciones que les son encomendadas, que normalmente han ido en la línea de intentar sustituir el impulso del Poder Legislativo constituyéndose como una especie de legislativo paralelo que consiga censurar, no controlar y mantener en una situación de conflicto permanente entre estos dos poderes. También hemos visto jueces que han puesto encima de la mesa decisiones de imputaciones con la clara intencionalidad de torpedear, por ejemplo, el pacto entre Junts y el PSOE en los últimos días, como así ha dicho la Fiscalía. Hemos visto el intento del Tribunal Constitucional de paralizar, el intento efectivo de paralizar el Legislativo. Hemos visto, en definitiva, una serie de maniobras que han hecho que el Poder Judicial sea contemplado por una parte de la sociedad como un poder de parte. Y esto es terrible
para los jueces y terrible para la democracia. Yo estoy convencido que en este país hay muchos jueces que trabajan diariamente y que no se ven efectivamente representados por esta especie de movimientos que intentan utilizar a los altos funcionarios, intentan utilizar a la esfera judicial para unas cuestiones que son al margen de las funciones encomendadas. Con lo cual, lo primero que se debería buscar ahí es evidentemente la renovación del Consejo General del Poder Judicial para que vuelva a empezar a haber nombramientos y para que este poder del Estado empiece a funcionar con normalidad con las cuestiones que le son establecidas. Lucía. Bueno, Daniel, igual habría que mirar el asunto con más perspectiva, no solo de un lado. El gobierno, el Partido Socialista, ha presentado un proyecto de ley de amnistía muy cuestionable desde el punto de vista jurídico, político y moral. Y naturalmente hay mucha gente que no está de acuerdo con la ley de amnistía. En el caso de Félix Bolaños, más poder es más trabajo, claramente, porque desde luego le ha caído la gestión de un asunto muy controvertido, muy polémico, y yo estoy de acuerdo con Esther en que es una persona dialogante y que seguramente si alguien puede hacer esto y echárselo a la espalda seguramente será él. No obstante, es un trabajo de enorme dificultad. Primero, la tramitación de la ley de amnistía va a ser muy compleja, no va a ser de un día para otro. El otro día creo que el periódico de Claudi decía que mínimo un año para entrar en vigor de forma definitiva, no sé, según los cálculos que se pueden hacer, de las posibilidades que tienen los jueces de plantear recursos en España, recursos en la Unión Europea. Yo creo que es un camino que todavía nadie puede, digamos, decir cómo se recorrerá, en cuánto se recorrerá y con qué dificultades se va a recorrer. Y todas esas dificultades naturalmente van a caer sobre el propio presidente, pero también sobre el propio ministro de la Presidencia y de Justicia, naturalmente, que es el encargado de este asunto. Yo creo que, en fin, los jueces... está ahí su comportamiento, por ejemplo, los jueces conservadores del Poder Judicial, que ha sido un comportamiento lamentable, pero no sé, algunas ministras del gobierno también habrán hablado de jueces fachas. Cuando dices de jueces fachas, ¿no? Y también me gustaría precisar una cosa que has dicho antes, Daniel, que has dicho que la oposición va a intentar descabalgar al gobierno. No sé cómo. Volviendo al país ingobernable. A través del... El gobierno solo se descabalga por unas elecciones, o por una moción de censura. Las dos cosas. O volviendo el país yo no sé si el Partido Popular hasta tal punto de que el presidente tenga que dimitir y convoque elecciones. ¿Qué dices? ¿Eso cómo puede ser? El presidente puede gobernar el país, de momento, haga lo que haga la oposición. De momento, por una noticia que publica el otro día tu periódico diciendo que los militares en activo, algunos de ellos... ¿Tú crees que los militares españoles están en posición de tumbar al gobierno, Daniel? Yo no creo ni dejo de creer. Digo lo que tu periódico decía el otro día y llevaba en portada. No es una cosa que me haya inventado yo. Lo que te estoy diciendo... Y esto me parece que es suficientemente grave para tomarlo en serio. Y estás hablando conmigo, no con mi periódico. No, pero si yo no no es soy por un tu periódico, soy una persona. La noticia que ve en portada. Soy una periodista. Que es evidente una noticia de gravedad. Pero que no soy, yo no soy un periódico, soy una persona, una periodista que está hablando contigo. Quiero decir, si compramos el mensaje de que los militares pueden descabalgar al gobierno, estamos comprando el mensaje de la calle Ferraz. Y eso no es así. Yo lo que digo... Ese mensaje no se puede comprar. Los militares en España no pueden descabalgar al gobierno, ni la Guardia Civil, ni ningún sindicato, ni ningún partido político. Definitivamente no. No podemos, digamos... Llevar a la excepcionalidad a un punto donde bloquee la situación. ¿Pero qué excepcionalidad? ¿De qué excepcionalidad me hablas? No sé, o sea, de verdad... La excepcionalidad... Yo no sé si puede llevar al país a la ingobernabilidad, pero desde luego la Cámara, el Senado se puede convertir en una Cámara de bloqueo de forma permanente. Sí, Lucía, pero aún así de forma permanente. Aún así, el tiene sus limitaciones. El presidente del gobierno tiene un mecanismo en la Constitución para evitar que el Senado se convierta en una Cámara de bloqueo. Un segundo. Y ese mecanismo es, Esther Palomera, la convocatoria de elecciones solo específicamente para el Senado. Claro, ¿Eso está sobre la mesa del gobierno? No, pero digo que hay un mecanismo en la Constitución que permite al presidente del gobierno convocar elecciones solo en el Senado. A mi favor. Por lo tanto, hay manera de tumbar al gobierno de forma alegal, ilegal o con el ejército. Lucía, de acuerdo en eso. Vale. Pero sí se puede convertir en un infierno
eso sí, claro. intentar sacar adelante una producción legislativa con una Cámara en la que el Partido Popular está dispuesto a bloquear hasta pero eso ya lo sabe el gobierno iniciativa. Que es así, es 20 más, segundos, es que Bernabé. acaba de reformar Muy el reglamento rápido. del Senado vulnerando un artículo de la Constitución. La ley de amnistía es el casus belli que vemos todo el rato. Desde mi punto de vista, es una coartada para llevar... Bueno, eso lo dices tú, perdón. Evidentemente, por eso estoy hablando está en yo. desacuerdo Por eso con estoy mucha hablando gente, yo. no es una Venga, sigue Daniel. Y lo digo porque la ley de amnistía no estaba en la pandemia, cuando todos nos metimos en el confinamiento y hubo jueces que intentaron abrir causas contra el gobierno para imputarle la convocatoria, por ejemplo, de la manifestación feminista para convertir aquello en una situación que desde el poder, por ejemplo, mediático se llegó a pedir gobiernos de concentración. ¿Con qué resultado? Bueno, pues con el resultado de que no les dio la fuerza suficiente para llevarlo a cabo. La ley. Hora 25. Ser podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Claudi Pérez, ¿qué mensaje manda Pedro Sánchez con el perfil que ha escogido para el Ministerio de Igualdad? Ana Redondo, una catedrática, una jurista desconocida para el gran público de la política nacional, desconocida para el gran público dentro del entorno del feminismo, pero una persona de partido con una larga trayectoria política en Castilla y León, en concreto en Valladolid. Claudi. En la pregunta está inferida la respuesta, ¿no? Pues es una persona muy fiel y muy de partido. Es una persona que no tiene una gran obra publicada sobre igualdad, lo cual le permite las posibilidades del lienzo en blanco, ¿no? Ahora tenemos ahora mismo a un movimiento feminista que está disgregado, ¿no? Que está enfrentado, y ella pues tiene la posibilidad de pasar página con respecto a lo que hemos visto el año pasado, ¿no? Ella tiene esa posibilidad precisamente porque no tiene un gran bagaje en ese aspecto. Creo que eso la puede beneficiar en un momento dado, aunque también le podría perjudicar si el movimiento feminista no le da visos de poder hacer todos esos cambios. Yo creo que eso es a mí me parece que la personalidad de la nueva ministra de Igualdad es un cambio importante. Sí, no, aparte de un acierto, es verdad. Es un cambio muy importante porque va a cambiar el relato de igualdad del gobierno, porque va a hacer el Ministerio de Igualdad, va a normalizar, digamos, la política y la gestión y el mensaje del Ministerio de Igualdad. Bueno, creo que no tiene ni redes sociales, cosa que para mí, en fin, para mí esto ya es una ventaja muy grande de la que parte, porque realmente el Ministerio de Igualdad ha sido un ministerio de mucha trinchera, de cavar mucha trinchera. Eso ha sido un ministerio muy antipático y que ha producido al gobierno de coalición un gran desgaste, un grandísimo desgaste. La prueba es que la ministra ni siquiera ha repetido como diputada de su propio grupo, con lo cual pues te da una idea de que realmente no era la persona mejor valorada del gobierno, sino bien al contrario, ¿no? Y yo creo que la normalización política, pienso que el hecho de que desde el Ministerio de Igualdad no se incremente la tensión ya es una cosa que va a cambiar totalmente la visión de las políticas feministas, de las leyes, incluso del propio feminismo. Creo que eso lo vamos a ir notando, que de repente van a pasar 3 meses y vamos a decir, uy, fíjate, el Ministerio de Igualdad está haciendo esto y no ha montado ninguna escandalera pública. Yo creo que es un acierto. Sí. Bernabé. Bueno, hoy el día ha sido interesante en redes sociales, donde ha habido sectores del feminismo notables que andaban intentando escarbar en un currículum que tampoco acababan de encontrar, a ver si la ministra era TERF, ¿no? El acrónimo inglés para definir... Explícalo, porque... TERF es las personas que son trans excluyentes. Es el feminismo entendido desde la perspectiva en la que se considera que el movimiento trans es una amenaza para la mujer y su posición. Ese es el concepto TERF. Es porque hablamos de conceptos y algunas veces, claro, ni siquiera nosotros mismos. Como es normal. Esto creo que define el nivel de abigarramiento teórico que se ha llegado en algunos aspectos. El feminismo es un movimiento muy amplio, muy diverso, que tiene evidentemente sectores de vanguardia teórica y otros sectores, digamos, de mayor normalidad o cercanía a los problemas más inmediatos de las mujeres o de los colectivos afectados por este ministerio. Entonces creo que en esta situación se va a ver la nueva relevancia de esta ministra en el sentido de saber volver, desde mi punto de vista, del ministerio que ha prestado mucha atención a las diferencias, a volver a darle el carácter de Ministerio de Igualdad.
En este sentido, bueno, pues creo que es evidentemente totalmente significativo pues que se haya buscado a un perfil, digamos, de una cierta neutralidad. Dicho esto, creo que hay una enseñanza al final en todo esto, que viene a decirnos que Irene Montero ha realizado en el Ministerio de Igualdad un trabajo no exento de conflicto y de crítica, pero sin duda avanzado para su momento. Sin duda avanzado para su momento y que ha situado a España en algunos aspectos a la vanguardia europea, y eso creo que hay que reconocérselo a la anterior ministra, pero también el hecho de que hay veces que cuando avanzas sin tener en cuenta los sectores centrales de tu movimiento, pues al final acabas, o los sectores centrales de la sociedad, mejor dicho, acabas creando una serie de discrepancias que son luego difíciles de llevar a cabo en la acción política. ¿No? La gestión de la ley. A ver, yo creo que hay que, efectivamente, algún acierto habrá tenido, pero nos olvidamos demasiado rápido de las cosas. Las crisis más profundas en el gobierno de coalición han estado motivadas por la gestión de la anterior ministra de Igualdad, por Irene Montero. Nos olvidamos de que el presidente del gobierno decidió en un momento de la legislatura intervenir ese ministerio y arrancar a ese ministerio la competencia de corregir una ley que provocó lo que había provocado la ley del solo sí es sí. La gestión... Y yo todavía no le he escuchado ni a esa ministra ni al entorno de Podemos una sola disculpa, no ya con la ciudadanía, sino con las víctimas que fueron revictimizadas por las consecuencias de la ley del solo sí es sí. A mí me parece que está muy bien que digamos, no, pero ha avanzado mucho. Bueno, se había avanzado más. El feminismo no nació con Irene Montero. En este país se tomaron decisiones muy importantes sobre igualdad antes de la llegada de Irene Montero. Y, hombre, aciertos tendría alguno. Pero era un foco de conflicto permanente, no solamente con la parte socialista del gobierno, sino con la líder que tenía que coordinar ese espacio dentro del gobierno. Por lo tanto, creo que uno de los nombramientos o de las salidas más celebradas, tanto en el Partido Socialista como en Sumar, ha sido la de Irene Montero, sin ninguna duda. Hoy Podemos se ha dedicado a decirle al mundo, en castellano y en inglés, que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz los han pasado a cuchillo político. Josué Coello, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Si había alguna posibilidad de tender puentes y firmar una tregua entre Sumar y Podemos, desde el viernes se ha ido quebrando cualquier posibilidad hasta llegar al día de hoy, donde la formación morada ha dejado a un lado los recados y ha expresado abiertamente sus críticas hacia Yolanda Díaz y Pedro Sánchez por no estar en el próximo Consejo de Ministros. Decir que el gobierno que se conforma ahora mismo parece ser que únicamente se conforma con que no gobiernen las derechas sin ir más allá. Lo decían sus portavoces. Escuchaban a Pablo Fernández, lo repetía Isa Serra. Nuestros inscritos e inscritas han avalado y han decidido una hoja de ruta que significa reforzar la autonomía de Podemos. Eso es lo que vamos a hacer. Y lo volvía a dejar claro esta misma tarde su secretaria general en una carta a la militancia donde Ione Belarra ha acusado a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz de plantear una estrategia para sustituir a Podemos por otra fuerza política más subordinada. Ha responsabilizado a la líder de Sumar de crear un partido político, dice, unipersonal, y ha hablado de vetos a Irene Montero, de imposición y de exclusión. Belarra terminaba su misiva refiriéndose a la autonomía política de Podemos, un mensaje que ya había lanzado Isa Serra esta misma mañana. La hoja de ruta definida por los inscritos de Podemos tiene que ver con el refuerzo de nuestra autonomía y vamos a hacer en el Parlamento lo mismo que hemos hecho durante estos años desde que existe esta fuerza política, y lo demás cuando toque hablarlo hablaremos. Por ahora no hablarán, al menos a corto plazo, de la posibilidad de que los 5 diputados de Podemos hagan las maletas y se muden al grupo mixto, un cambio que le reportaría menos recursos económicos y menos visibilidad. Por ahora, porque con la vista puesta en las europeas de 2024, esta opción está encima de la mesa en un futuro a medio plazo. Bernabé. Fíjate que enlazo con lo anterior. Decía que el real respecto de la medida de Irene Montero. Cuando Irene Montero en su ministerio empiezan a entrar, como bien has dicho, en un momento en que hacen un auténtico boquete al gobierno, en una situación tremenda, no es la cuestión de la presentación de la ley en sí que provoca un conflicto que aquí hemos discutido muchísimas veces, sino la forma de defender ese conflicto, la forma en que pareció que todo el mundo tiene la culpa, menos ellas. Y ese momento coincide hace ya un año con el momento en que Podemos decide tirarse al monte
y empezar a boicotear de todas las maneras posibles el proceso de convergencia. En ese sentido, es perfectamente normal que un partido político exija un trato equivalente con los partidos que componen una coalición, pero evidentemente si no te has dedicado en este último año a intentar que esa coalición no salga de todas las maneras. Dicho esto, a Podemos sí le ha caído un ministerio, y le ha caído un ministerio que le viene muy bien, que es el Ministerio del Dolor de Muelas. Del dolor de muelas para Pedro Sánchez, porque tienen 5 diputados, y si tú te quieres dedicar a hacer política, a intervenir con los presupuestos, a utilizar el BOE, evidentemente no tener un ministerio es muy malo. Pero cuando tú lo que quieres, porque esto es la táctica que han seguido en el último año, la táctica no Podemos, sino la dirección alternativa, Canal Red Pablo Iglesias, de llevar al partido a la situación del agravio permanente y así cohesionar pues a la gente que tienen alrededor, te viene muchísimo mejor no tener exactamente un ministerio en concreto y poder dedicarte con tus 5 diputados a amenazar con romper y además a buscar determinadas uniones, por ejemplo, con Rufián de RC, que ya se ha visto una buena sintonía. Bueno, yo creo que ¿esto va a ser algo habitual de que vayan a poder tirar muchas leyes abajo? Pues no, porque podría ser casi su fin social para mucho electorado de izquierdas, pero no descartemos que de vez en cuando esto esté encima de la mesa. Yo no quería añadir a lo que estaba diciendo Bernabé, que en el Partido Socialista preocupa esta situación entre Sumar y Podemos, no tanto por los 5 diputados que tiene Podemos, sino por esa especie de alianza implícita que tienen desde el anterior mandato con Esquerra Republicana, con el BNG y con Bildu. Por lo tanto, no estamos hablando de 5 diputados, sino de 19 diputados, lo cual no es que abra un boquete, es que abre un auténtico socavón en una mayoría donde todos los votos todos los días son necesarios. Y de hecho, la semana pasada lo contamos aquí. Me parece que fue el martes pasado. En el Partido Socialista había un sector muy dentro de la órbita del presidente del gobierno que le hicieron reflexionar e incluso hablaron con Yolanda Díaz para que revisara la decisión de dejar a Podemos fuera del gobierno, pensando en este posible escenario. Y aún así, la gestión que ha hecho Yolanda Díaz, desde luego, no ha sido la más acertada. Es verdad que Podemos ha estado por la confrontación, pero ella no ha estado fina en ninguno de los enfrentamientos que ha tenido con quienes, por otra parte, la impulsaron al Ministerio de Trabajo, a la vicepresidencia del Gobierno y a la candidatura de Sumar. Por lo tanto, yo creo aquí sí haría un reparto alícuoto de responsabilidades. Lo que no compro es el discurso machacón de hoy de Podemos, de intentar o de pretender mancomunar la responsabilidad de que Podemos esté fuera del gobierno entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. Eso yo creo que no debemos comprarlo, porque de la misma manera que Pedro Sánchez no ha consultado con Yolanda Díaz los nombres del Partido Socialista que le iban a representar en la mesa del Consejo de Ministros, Yolanda Díaz tampoco ha consultado con el presidente del gobierno los nombres. Ha decidido y ella considera que son los más acertados. Y luego hay algo que, más allá de los errores, que yo sí que subrayaría una vez acabado el mandato, y es que lo que han demostrado en estos 4 años es que no han estado a la altura de la responsabilidad que se les otorgó. O sea, el sentido de la institucionalidad no lo han tenido presente nunca. Y en los nuevos ministros de Podemos, de Sumar, yo creo que esa característica sí se ve. Claudín. Yo creo que es difícil pedirle finura a Yolanda Díaz, se la pedía Palomera, ¿no? Creo que es difícil pedirle finura en una situación en la que casi nadie ha tenido finura, ha tenido todo el mundo lo contrario, ¿no? Bastante brocha gorda. Yo diría que Yolanda Díaz arriesga muchísimo dejando a Podemos fuera del Consejo de Ministros. Esto le obliga a cerrar definitivamente una crisis interminable y dificilísima de cerrar, con finura o sin finura. Y luego, pues eso tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que no va a haber tanta cacofonía en el Consejo de Ministros, aunque en un Consejo de Ministros con 23 personas al final siempre hay voces discordantes, ¿no? No suenan siempre como una orquesta que toca la novena de Beethoven. El inconveniente es que el jaleo está asegurado. Yo pedía esto que pedía de acabar definitivamente con la crisis, en fin, no va a acabar definitivamente con la crisis y vamos a ver el pataleo constante. Méndez. Bueno, yo creo que no creo que haya sido ninguna sorpresa esto, ¿no?, que ha pasado. Me parece que no le ha sorprendido a nadie, ni siquiera le ha sorprendido a Podemos. Por mucho que hagan estos aspavientos en las redes sociales, supongo que ellos esperaban perfectamente la
la última maniobra protagonizada bueno, no por Nacho Álvarez, sino la última maniobra de la que él ha sido víctima, pues desde luego ha sido una lección y un ejercicio de exactamente lo que ha pasado durante todo este tiempo, que sigue pasando. Es decir, no creo que eso tenga remedio. Simplemente la crisis ahora se va a trasladar al grupo parlamentario. Yo creo que efectivamente es un peligro, pero que las posibilidades de Podemos en el grupo parlamentario también son limitadas. Es decir, esta legislatura no es la pasada legislatura. Podemos debería entender que estamos en otro escenario. Seguramente mucho peor para Pedro Sánchez, porque tiene que, en fin, tiene sus propios socios. Sobre todo yo creo que lo peor que tiene Pedro Sánchez, y lo vamos a ver en toda la legislatura, es que sus socios con los que ha firmado el acuerdo y la ley de amnistía, los independentistas de Cataluña, no es cierto que hayan asumido ni la vía estatutaria, ni hayan renunciado a la neutralidad, ni nada. Simplemente han firmado un papel para seguir caminando en el proyecto independentista. Esto creo que se ve muy claramente. Y esto creo que lo vamos a seguir viendo durante toda la legislatura. Entonces, yo creo que el tema interno me parece a mí que va... o sea, sobre todo porque Podemos, si quiere tener algún futuro, tendrá que pensar en actuar políticamente no de forma destructiva, como lo ha hecho hasta ahora, sino de forma algo constructiva, porque si no, en esa destrucción se han destruido ellos mismos, y si siguen por ese camino seguramente se van a destruir más, porque realmente ¿cuántos votos tiene Podemos ahora mismo? No lo sabemos, porque ellos han ido en coalición con Sumar. Es decir, no son un partido ahora mismo que tenga una base electoral que nadie sepa, no tienen representación en ningún ayuntamiento, en ninguna comunidad autónoma. Es decir, realmente es un partido un poco ficticio. Desde luego que esa es la gran incógnita. Eso es. Eso es así. Y llegado el punto hipotético de que en las próximas elecciones europeas se consiguieran presentar por separado y pudieran coger vamos a ver, un eurodiputado para Irene Montero, veríamos lo que podría pasar. La situación es que además está el contexto de las derechas, el contexto que viene puesto encima de la mesa de los independentistas, pero a mí me queda una chispa de ojo, que esto puede pasar, porque hay una parte de la izquierda en España que sigue fascinada con la política del eslogan de camiseta, con la radicalidad escenográfica, con el nosotros somos los que realmente encarnamos el movimiento contra las élites y en ese sentido Sumar al irse hacia la política útil deja ahí de una u otra manera ese espacio. Yo no sé cuánta gente en la izquierda en España se puede meter en este punto, pero a lo mejor son más de los que nos pensamos. Hora 25 en Ser Podcast. Se lo decía antes a Gallego y no me creía. Realmente, y esto es verdad, esto es FETEN, Manu Carreño, buenas noches. Hola, hola Aymar. El deporte favorito de la nueva ministra de Deportes, ¿sabes cuál es? Atletismo. El frontenis. Pues no está mal. El frontenis. Bueno, ese es el deporte favorito de muchos otros ministros también. ¿Por qué? Bueno, frontenis es un deporte muy de políticos. ¿No? No lo había pillado, Aymar. Por ejemplo, puede que la ministra especialmente, pero de más ministros. Ya, con eso suficiente. ya está. Con eso ya está. Carreño, venga, vamos. Bueno, tenemos, dicho lo dicho, tenemos ministra de Deportes, que ahora va a depender de Educación, como muy bien habéis contado. Nos falta, por lo que respecta a puramente la parcela deportiva, saber quién va a ser el nuevo presidente del CSD o nueva presidenta del CSD, o no. A lo mejor no hay nuevo y sigue siendo el mismo. Eso es lo que nos falta por lo que respecta al área política deportiva. Y en lo puramente deportivo, esta noche tenemos al ministro Piqué. Al ministro Piqué, sí, a Gerard Piqué. Sí, señor. Gerard Piqué va a estar en el larguero para hablar de todo un poco, de la Kingdom Cup que se celebra este fin de semana en Barcelona, y también para repasar la actualidad futbolística, que sigue pasando a Aymar también por la terrible lesión de Gavi, que nos ha dolido un poco a todos. Otro más, porque llevamos un fin de semana de lesiones terribles. Una de ellas, la de Gavi, que va a estar 8 meses tranquilamente de baja. Hasta ahora, Manu. Adiós, Aymar.
y la ropa para mañana. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Más ropa de abrigo. No viene mucho frío. Sencillamente, a partir de mañana y a medida que avance la semana, las temperaturas en todo el país se irán situando en los valores propios para estas fechas, para finales de noviembre. Tendremos heladas en el interior, pero débiles, y durante las tardes al sol el ambiente todavía será agradable, pero con el viento igualmente fresco. Recomendamos también ropa para la lluvia en el Cantábrico, también en los Pirineos, en la Ibérica, es aquí donde irá lloviendo, cota de nieve unos 1.500 metros. También la próxima madrugada algunos chubascos en la mitad este de Cataluña, mañana por la tarde alguna tormenta incluso al norte de Mallorca y Menorca, y donde de momento no se notará nada el descenso de temperaturas. Tendremos que esperar un par de días en el sur, especialmente en la provincia de Málaga, máximas cercanas a los 30 grados, superando los 30 en Canarias. Hasta mañana, Jordi. Hasta mañana. Llevábamos todo el día pensando en que el gobierno no había emitido señal a raíz de la victoria del ultraderechista Milei en Argentina. Y decimos, claro, algo iba a tener que decir. Diplomáticamente, cualquier gobierno tiene que pronunciarse ante un cambio de semejante calado en un país con el que tenemos tantas relaciones como es Argentina. Bueno, pues esta noche a última hora el Ministerio de Exteriores ha emitido un comunicado que diplomáticamente es impecable, pero en lugar de un comunicado de felicitaciones al ganador de las elecciones, un comunicado de pésame a Argentina. Dice así, son unas líneas, dice: tras las elecciones presidenciales celebradas ayer, en las que los argentinos se pronunciaron democráticamente, España continuará impulsando la relación con Argentina en favor del bienestar y la prosperidad de nuestros pueblos, tanto en el plano bilateral como en los ámbitos iberoamericano y multilateral. Los intereses que ambos países compartimos y la intensa relación histórica entre ambas sociedades debe ser la base de la agenda entre ambos gobiernos en la que España se propone seguir trabajando. Por todo ello, deseamos éxito a Argentina en esta nueva etapa. Este es el comunicado, esto es lo que el gobierno de España opina acerca de la victoria de Milei en Argentina. Milei ha barrido en segunda vuelta al peronismo gracias al apoyo de la derecha tradicional argentina, que ha preferido ese salto al vacío antes de darle otra oportunidad al actual ministro de Economía. Ahora está por ver si ese apoyo del macrismo se convierte en una tutela de facto del presidente más imprevisible que ha tenido Argentina, o en qué se convierte. Marisol Rojas. Cristina se va presa. Ese era uno de los cánticos más suaves que se coreaban anoche en el centro de Buenos Aires contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La gente festejaba un fin de ciclo. Todo esto, muy buena parte, es responsabilidad del kirchnerismo, ¿no? Es Pablo Semán, uno de los sociólogos más respetados de Argentina. Es una gestión muy frívola del conflicto político, porque no son políticos responsables, ni políticos adustos, ni nada. Desencadenaron lo peor para las ideas que decían defender. Y lo peor es su némesis, Javier Milei. Semán lleva años estudiando las corrientes de fondo de la derecha argentina y fue el primero en detectar el papel crucial que iba a jugar el expresidente liberal Mauricio Macri. Semán lo llamó la bolsonarización de Macri. Macri es el gran ganador. Entendió muy tempranamente que había la posibilidad de un corrimiento hacia posiciones de shock liberal y pasó de ser obamista a ser trampista. Y él entendió que él no era necesariamente el candidato. Él dispone de cuadros capaces de ejecutar la reforma, que Milei no dispone de esos cuadros. Entonces, Macri va a ser el vertebrador del gobierno. Incluso podría frenar medidas que, de aplicarse, perjudicarían a su círculo más cercano. Lo explica Janina Welp, politóloga e investigadora del Centro Albert Hirschman para la Democracia. Cuando dice acá lo que hace falta es una política de choque, y en el discurso dice que hay que abrir el mercado, pero el gobierno de Macri fue de capitalismo de amigos, no fue de apertura del mercado. Entonces, esos amigos empresarios, que en Argentina están también muy cerca del Estado, no ven con buenos ojos esta liberalización, si se va a cumplir. Se me hace difícil pensar es que esto sea tan atractivo para los empresarios como fue el menemismo, pero es como el desguace final de una sociedad de ingresos medios, ¿no? Que va a dejar de serlo. Va a ser mucho más desigual que lo que nunca había sido. Y la gran pregunta ahora es si Milei hará todo lo que quiere o es mucho más débil de lo que él piensa. Va a ser un gobierno que va a encarar una reforma económica muy importante, con muchas consecuencias negativas, con mucha cobertura política y sin una oposición capaz de hacerle frente. Porque el kirchnerismo no tiene visión de la situación, pero por otro lado es un sujeto político totalmente invalidado, salvo para ellos mismos. Lo que sí queda claro es que no tiene los apoyos legislativos suficientes, a menos que empiece a negociar
y su discurso de celebración del triunfo fue cualquier cosa menos negociador. Todo parece conducir hacia conflicto, inestabilidad y probable crisis de gobernabilidad. El 10 de diciembre, Javier Milei asumirá el cargo y aplicará sus recetas ultraliberales en un país que tiene el mayor gasto en protección social de la región. Información de Marisol Rojas. Claudi, ¿qué se puede esperar de la Argentina Milei? Pues lo que se puede temer es una deriva autoritaria, ¿no? Lo que se puede temer es muy grave porque es un salto a lo desconocido. Hablamos de un país que tiene una inflación del 140%, que es casi muy difícil de imaginar desde Europa, una pobreza del 40% y unas propuestas que son bastante locas, ¿no? Esto de dolarizar la economía, privatizarlo todo. Un país que no tiene reservas no puede dolarizar la economía, tiene las reservas internacionales en rojo y no tiene ninguna ayuda exterior a la vista con ese tipo de recetas que son absolutamente heterodoxas para lo que hemos visto en Occidente en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, la prensa le llama libertario, la prensa argentina le llama libertario, esto ya lo hemos visto antes. A Bolsonaro tampoco le llamaban ultraderechistas en Brasil. Esto es lo que ha sucedido antes en otros muchos lugares, creo yo. Palomera. Bueno, efectivamente, estoy de acuerdo con Claudine. Más que un salto al vacío, lo que vais a seguir la estela de Trump, de Bolsonaro. Pasa que a los argentinos les han dado a elegir entre lo malo y lo peor. Desde mi punto de vista, y han elegido lo peor. Porque también optar por un candidato que ha dejado la inflación por encima del 130% era un trago difícil de digerir. Es verdad que el papel que han jugado otras fuerzas políticas ha sido determinante, pero creo que los argentinos son un pueblo al que su clase política ha castigado permanentemente desde hace muchos años. Y respecto al comunicado del Gobierno de España me parece lo más razonable. Aymar. Bruselas ha hecho lo mismo, el mismo comunicado. Quiero decir, y más España, con mayor motivo, que tiene unos lazos históricos, culturales y económicos muy importantes con la Argentina, ¿no? Lo que ya no fue tan razonable fue aquel artículo, aquel manifiesto en el que varios expresidentes de gobierno, incluido Mariano Rajoy, firmaban en apoyo de este candidato que es estrambótico, un esperpento, y que probablemente será una mala noticia para el mundo, su elección, no solamente para los argentinos. Lucía. A ver, Milei no es un ideólogo, no es un político, no es un político ni ultraderechista ni ultra nada. Es una especie de payaso de la televisión que ha salido de ahí. De la televisión pueden salir muchas cosas, ¿no? Y realmente, bueno, pues arrasar como ha arrasado al candidato peronista no es tan fácil en Argentina, ¿eh? Tienen que estar los argentinos muy hartos del peronismo para haber sacado Milei el resultado que ha sacado en contra del candidato peronista, que por otra parte era el ministro de Economía, que no sé también a quién se le ocurrió poner de candidato al ministro de Economía, tal y como están las cosas en Argentina. Yo creo que este tipo de fenómenos no empezaron ayer. Creo que fenómenos como el de Milei y todos los que hemos visto por el camino tiene que ver con la pauperización y la desaparición de las clases medias en todo el mundo y en Argentina también, y de las clases medias y el empobrecimiento de la población, y ese empobrecimiento lo que ha causado es una especie de estado de ira en la población, por otra parte comprensible, y esa ira se manifiesta en las urnas, y eso es lo que han votado los argentinos. Digamos Bernabé. Que lo que han votado es todo a tomar por saco y ya veremos a ver lo que pasa. Yo creo que sí, yo creo que Milei es un personaje, una destilación ideológica de nuestro momento. Yo creo que sí es enormemente ideológico. Creo que al final la historia acaba cruzándose de maneras muy raras. Y tienes en un mismo personaje a Thatcher, a Videla y a Patrick Bateman, el protagonista de American Psycho. Thatcher era una ideóloga y una persona que tenía un programa ideológico. La que dio inicio no compares a todo esto. Con la que Milei. dio inicio a todo esto. Milei es precisamente un ultraliberal. Pero no tiene proyecto Milei.
tiene el proyecto de la ofensa y tiene el proyecto del descuartizamiento del breve Estado, ya no del bienestar, del breve Estado que se podía haber impuesto en Argentina. Otra cosa es que lo consiga o no por evidentemente los equilibrios institucionales. Pero más allá de todo esto, creo que hay un momento en que hay que preguntarnos por qué en nuestra época los precipicios empiezan a resultar tan magnéticos para tanta gente. Y esta es la cuestión, una cuestión donde por un lado tenemos que ya no te voy a decir las izquierdas, las opciones progresistas nunca acaban de proporcionar seguridad a la gente, entre otras cosas porque el sistema económico está diseñado para que las reformas de la izquierda puedan ser muy mínimas, y por otro lado, por unos liberales y por una derecha que, como ya pasó en los años 30 del pasado siglo, apuestan sin pudor antes por su cartera que por la democracia. Nos quedan unos minutos, pero quiero preguntaros sobre todo a las cronistas parlamentarias que más relación habéis tenido siempre con políticos y con expolíticos. ¿Cómo es esta noche para aquellos ministros que dejan de serlo? No hablamos de los ministros que hacen de su salida una partida más dentro de un risk político, como puede ser las ministras de Podemos, que entienden que su salida forma parte del relato político, ¿no? Os hablo de esos ministros del partido del presidente del gobierno que hoy se dan cuenta de que ya no son ministros porque el presidente ya no quiere tenerlos ahí, o porque tiene a alguien a quien considera mejor para tenerlos ahí. ¿Cómo es esta noche? ¿Cómo es la salida de los ministros en cuanto a gestión política personal y emocional? Palomera. Pues yo creo que va en función de las diferentes personalidades. Ahora, mientras estabas enhebrando la pregunta, estaba recordando hace muchos años, y seguramente que Lucía lo recordará igual que yo, personalidades, por ejemplo, como la de Juan Carlos Aparicio o Jesús Posada, que fueron ministros con José María Aznar, y yo al día siguiente les vi bajarse del autobús al lado del Congreso y Griñán, y Pepe Griñán, exactamente igual, y entrar con absoluta normalidad porque eran diputados, tenían acta de parlamentarios. Y luego hay ministros que no se acostumbran, o que por lo menos tienen que pasar un tiempo hasta que se acostumbran a que el teléfono no les suene continuamente, a no ser el centro de atención para los periodistas, al que pasen por los pasillos del Congreso y no se les enchufe el canutazo que decís vosotros, ¿no? La alcachofa de las radios y las televisiones. Pero hoy concretamente es un día complicado para todos ellos. Ayer el presidente del gobierno, no sé si lo habéis contado, seguramente Inma también tenía esa información, comunicó las salidas y las entradas el sábado por la noche. Tanto el sábado como el domingo, todos los periodistas que hacemos información política estuvimos pedaleando, en el vacío, con escaso resultado, todos, o con algún resultado pero sin confirmaciones oficiales, ¿no? El caso es que yo pregunté a dos concretamente de los que salían y tenía información sobre su salida, y me dijeron que el presidente del gobierno, les pregunté ayer domingo, que el presidente del gobierno todavía no les había llamado, cuando les había llamado la noche anterior y ya sabían que salían. Me consta que algunos de ellos han buscado el hombro de ministros que permanecen en el Consejo, sentados en el gabinete, pues para llorar metafóricamente a lo largo del día de hoy. Y esto se les pasa pronto luego ya. Lucía. Bueno, para responder a esa pregunta, que me parece la más interesante de toda la noche, por cierto. Porque el resto que me has hecho ha sido una mierda. Dilo. No. Hay que decir que en España todos los políticos de los partidos quieren ser ministros. Es un cargo muy extraordinariamente perseguido. Es decir, de los más... Es curioso, ¿no?, que los ministerios tengan ese magnetismo que tienen para la clase política. Yo le pregunté yo he preguntado ¿qué tiene un ministerio para que todo el mundo quiera ser ministro? Y la contestación es que cuando eres ministro la gente te mira de otra manera, todo el mundo te mira como una persona poderosa, y tú a ti mismo incluso te ves de otra manera. Entonces yo creo que eso es lo que cuando tanto se ven de otra manera. Sí. Había una frase, a ver si la recuerdo, de Pepe Blanco, no sé si os acordáis de ella, que decía: yo
no es ministro por méritos propios ni por currículum académico, simplemente porque lo decide un señor. Pero, pues esto es así, pero en cuanto lo son, se ven mucho más grandes de lo que son. Realmente ser ministro no es un mérito propio, no es un currículum, no es que seas más listo que nadie, simplemente el presidente te nombra ministro porque él quiere. Pero una vez que eres ministro ya tú te ves de otra manera, porque la gente te mira de otra manera. Nuestro amigo penosamente desaparecido Rubalcaba decía que uno tiene tanto poder como el que los demás están dispuestos a darle. Y cuando tú eres ministro, la gente está dispuesta a darte poder. Por tanto, cuando lo pierdes, es una especie de pérdida de en fin, no digo droga, pero bueno, hay una cierta adicción al poder que cuando la pierdes tienes que recuperarte. Y aquí me gustaría recordar a 2 ministros que hoy han dejado de serlo, que llevan escasos meses en el ministerio. Sí, sin duda. Que son Miñones y Héctor Gómez. Además, Héctor Gómez en abril también fue portavoz parlamentario unos meses, ¿no? En abril, y hoy han dejado de ser ministros. Claro, la pregunta es ¿por qué a mí y no a otro? Y esa es una pregunta inevitable, Aimar, inevitable. Y cómo la respondan o cómo se recuperen ya dependerá de cada uno. Claudio. Yo creo que la complicación en una noche como esta de la gestión de las emociones de los ministros suele estar directamente relacionada con el tamaño del ego que tienen, ¿no? El tamaño del ego suele ser grande en el caso de los ministros y en el caso de los políticos, entre otras cosas porque tienen una exposición pública brutal, ¿no? Pero eso puede dejar en algunos casos... dicen que respiran mejor, en otros casos sienten un vacío muy grande, ¿no? Porque saben que les vamos a llamar mucho menos. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Javier Milei es un personaje histriónico, una persona que parece que va disfrazada de pura exageración, pero si ha ganado claramente las elecciones presidenciales en Argentina, no ha sido solo porque dé muchos gritos, ha sido porque se apoya en 2 muletas. Una, el agotamiento de una población que ya no entiende qué es ni para qué le sirve un peronismo dividido, ineficiente y altamente corrupto, y 2, el apoyo decidido de todo lo que representa el conservadurismo más clásico y poderoso del país, cuya cara más conocida es la de Mauricio Macri. Macri unió sus fuerzas a Milei en el último minuto, seguro de poder controlar ese pretendido huracán en beneficio propio. Por ahora, parece que el nuevo presidente se adapta a su mentor nombrando ministros macristas, pero está por ver que un día no rompa todos esos acuerdos. Es posible que un día mande todo por los aires, sobre todo cuando sus votantes se den cuenta de que lo que está haciendo es lo mismo que quería hacer Macri, pero que él no se atrevió cuando era presidente. ¿Qué hará entonces Milei con su disfraz? Punto y 25. Nos vamos, cerramos hora 25, abrimos ya el larguero con una pregunta a Manu Carreño a raíz de la lesión de Gavi. ¿Qué está pasando para que tantos chavales jóvenes en tan buena forma se estén rompiendo? Pues una buena pregunta. Muchos partidos, mucho calendario, no descansan, muy jóvenes, mucha presión. Se lo vamos a preguntar al doctor Ripoll, el doctor de cabecera del larguero. Y es verdad que está pasándole a muchos. Este fin de semana Camavinga, Vinicius, Jeremy Pino. Jeremy Pino ha sido cruzado, gravísima, y también la de Gavi. Pero es verdad que le está pasando a muchos chavales y muy jóvenes. Ahora intentamos buscarle solución con el doctor Ripoll en el larguero. Y viene Piqué esta noche. Y viene Piqué, sí señor. Vamos a hablar de muchas cosas. Hay que hablar de tantas cosas con Piqué que vamos a ver si nos da tiempo. Venga, abrimos ya el larguero. Esther Palomera, Lucía Méndez, Claudi Pérez, Daniel Bernabé. Un abrazo, Buenas amigos. Noches. Buenas noches. Hasta mañana. Adiós, descansen. Hora 25, con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.